a Julio Pérez también, y varias compañeras y compañeros que hacen una editorial que implica un trabajo colectivo y también es un trabajo militante. Nos encantan los libros, pero sobre todo lo que nos encanta es poner a disposición de quien quiera unas teorías, unas experiencias y autores que nos permitan criticar la realidad social en la cual el capitalismo hoy hace que pensemos en educación, en psicología, en salud mental, que pensemos la política, la economía. Y para eso necesitamos una teoría profunda, necesitamos obras que hoy no son las que circulan en el mainstream. Y Ediciones IPS, desde Ediciones IPS nos proponemos ese objetivo, recuperar esa teoría anclada en el marxismo, recuperar esa crítica anticapitalista, no solamente para conocer, no solamente para fundar una ciencia que nos permita entender, por ejemplo, de qué forma el capitalismo moldea la subjetividad y determina las formas en que la entendemos, sino sobre todo, como decía Marx, para transformarla, ¿sí? Tener una teoría revolucionaria es lo que nos permite tener una práctica revolucionaria y sobre todo porque nos interesa mucho terminar justamente con una sociedad que hace que la ciencia, que transforma la ciencia de una actividad creativa en una actividad que genere ganancias y que nos normalice, que transforma cada uno de los avances de la humanidad, de la técnica y la tecnología en nuevas formas de opresión y de normalización. Y nos interesa construir una visión de futuro que no sea la miseria a la cual nos somete el capitalismo hoy, a la educación, a la psicología y a cada uno de los ámbitos de la vida. Bueno, para eso necesitamos una teoría, recuperar una teoría apropiada, recuperar experiencias, autores, y dentro de esos autores, Vygotsky es un autor que nos parece muy importante, es un producto de la clase obrera tomando en sus manos su propio destino, de la Revolución Rusa, como varios otros, la década del 20, después de la Revolución de 1917, que en diferentes ámbitos de la ciencia mostró una forma de hacer ciencia no mercantilizada y puesta en función de un objetivo de transformación social revolucionaria y emancipadora. Entonces, en ese sentido, estamos recuperando la obra de Vygotsky, que es una obra que sufre las marcas de lo que fue la estalinización de la revolución por un lado, y por el otro lado una circulación académica que lo que hizo fue quitarle muchas veces y muchísimas veces recortando su costado más anticapitalista, su método marxista, y para recuperar al Vygotsky tal cual escribió su obra, estamos haciendo un trabajo editorial desde Ediciones IPS, que es parte de todo un trabajo editorial que están haciendo otras y otros investigadores, investigadoras y compañeras y compañeros a lo largo del mundo, por suerte. Y este es el tercer libro de Vygotsky que publicamos en versiones completas y traducido directamente desde el ruso, traducidos por Alejandro Ariel González, a cual le mandamos un fuerte abrazo, que viene también haciendo un trabajo pionero en el sentido de recuperar la obra de Vygotsky tal cual la escribió. Alejandro tradujo Pensamiento y Habla previamente, Historia del Desarrollo de las Funciones Psicológicas Superiores, los cuadernos de Vygotsky, y en nuestra editorial ya traducimos y publicamos la primera versión del significado histórico de la crisis de la psicología de Vygotsky, completa a nivel mundial, la primera versión. También publicamos recientemente Lecciones de Paidología, o el último Vygotsky, un curso sobre paidología que dictó Vygotsky entre el 33 y el 34, la primera versión completa también en castellano, y ahora estamos presentando Psicología Pedagógica. Antes de hablar del libro, quería señalar muy cortito el sentido de recuperar a Vygotsky, uno de los sentidos posibles, y me parece que hoy me referí antes a las formas en las cuales el capitalismo transforma la ciencia en nuevas instancias de normalización y
de dominación y en una mercancía más. En el caso de Vygotsky encontramos una forma de hacer ciencia que tiene el carácter social, colaborativo del ser humano en el centro, que pone en el centro las características históricas del ser humano, y eso quiere decir que pone en el centro la posibilidad de emancipar esas posibilidades y de constituir desde ahí una clínica psicológica, una psicología educacional, una psicología del trabajo, una psicología, una neuropsicología y las diferentes áreas de la psicología en un sentido científico, materialista, no reduccionista, y que sobre todo tiene constantemente la mirada puesta más allá. La obra de Vygotsky nos permite comprender cómo es la psicología hoy, los fenómenos que encontramos en la psicología, no normalizarlos, no transformarlos en una mercancía, como sucede mucho con la medicalización de los padecimientos mentales, por ejemplo, en la niñez, por ejemplo, sino sobre todo estar pensando en cómo podría ser la psicología humana. Tiene una mirada puesta hacia el futuro, una mirada puesta hacia una sociedad sin explotación ni opresión, una mirada puesta hacia una sociedad comunista. ¿Sí? Entonces, esto es algo que distingue la obra de Vygotsky respecto al conjunto de psicologías que encontramos hoy, más o menos con mejores o peores intenciones, ¿sí? Tenemos desde una neurociencia mainstream que biologiciza cada uno de los fenómenos psicológicos. Tenemos una neurociencia crítica, pero es minoritaria. Tenemos una psicología evolucionista que más bien toma, por ejemplo, problemas de padecimiento mental que son concebidos como, por ejemplo, trastorno de déficit atencional, y lo hace pasar como una virtud evolutiva. Por ejemplo, el último grito de la psicología evolucionista, un biologicismo extremo. ¿Sí? Las consecuencias sociales y políticas y de todo tipo de este tipo de enfoques, sobre todo son la de naturalizar las condiciones en las cuales se desarrolla la psicología hoy. Y tenemos posiciones y psicologías que intentan rescatar la subjetividad, que intentan rescatar el deseo y la singularidad, el lenguaje y el carácter cultural de desarrollo psicológico, pero están alejadas de una crítica anticapitalista. ¿Sí? Pasa mucho con, por ejemplo, sectores del psicoanálisis con los cuales compartimos muchísimos puntos de vista, pero que tienden a dejar de lado la crítica anticapitalista en el desarrollo psicológico. En Vygotsky encontramos una mirada histórica y cultural que es singular y que tiene muchísimo para aportar hoy, no solo para la crítica de las corrientes psicológicas, sino sobre todo para mostrar que se puede hacer una ciencia psicológica no reduccionista y que tenga la mira puesta en la emancipación de la humanidad y también la emancipación respecto a la relación con la naturaleza. Quería decir dos palabras sobre psicología pedagógica. Es un libro que escribe Vygotsky entre el 21 y el 24, 1921-1924. Es la síntesis de sus trabajos como docente y como investigador en el pueblo donde vuelve Vygotsky después de la Revolución de 1917, y constituye la primera síntesis psicológica de Vygotsky. Nos va a presentar el inicio de una aventura intelectual que va a durar hasta 1934. Ustedes saben, Vygotsky murió muy joven, pero dejó una obra muy vasta, como les decía antes, que recién se está redescubriendo. Y cualquiera que quiera conocer los inicios de esa aventura intelectual tiene en psicología pedagógica las coordenadas que nos permiten acercarnos al pensamiento de Vygotsky. Y, por ejemplo, Vygotsky, que venía de una elaboración de la psicología del arte en una clave ligada a la fenomenología y ligada a visiones más subjetivistas e idealistas, se propone constituir una psicología materialista y no reduccionista. ¿Sí? Y para esto se acerca a los desarrollos de la reflexología para poder
pensar cómo la psicología, la conciencia, por ejemplo, se apoya en la biología, pero la trasciende, cómo el ser humano en su carácter cultural y en tanto ser del lenguaje histórico, constituye a partir de la biología fenómenos emergentes que no se pueden explicar solo por la pura biología. Entonces, en psicología pedagógica, por ejemplo, encontramos las claves que Vygotsky va a desarrollar más adelante para poder entender cuál es la relación entre las funciones psicológicas inferiores, directas o no mediadas por instrumentos culturales, y las funciones psicológicas conscientes y voluntarias, la memoria, la atención, el pensamiento, la conciencia, las emociones en un sentido cultural y significativo. Todo esto lo podemos encontrar en psicología pedagógica. Y después podemos encontrar muchos otros temas. Es un manual para docentes. Tiene muchísimos otros temas que, por ejemplo, abarcan desde la educación de las emociones hasta el problema de las nacionalidades, el problema de la creatividad y del arte. Y yo quería rescatar simplemente dos cositas generales que a mí me hicieron pensar mucho y me llamaron la atención. Una es una propuesta que encontramos siempre a lo largo de toda la obra de Vygotsky, que tiene que ver con tomar a la niñez como sujetos, ¿sí? Y no como un sector de la sociedad que deba ser tutelado, ¿sí? Este aspecto en la obra de Vygotsky está siempre, constantemente. Es conocido que Vygotsky en 1925 viajó a un congreso de educación de chicos sordos, y ahí en la discusión metodológica lo que les planteó es que la discusión metodológica tiene que ir ligada a permitir que las niñeces sean sujetos de derecho. Y en psicología pedagógica, por ejemplo, Vygotsky dice: el colectivo escolar constituye una arena insuficientemente amplia para el desarrollo de las grandes pasiones sociales, incluso en una escuela demasiado estrecha e insignificante para el instinto social. Sin embargo, a la educación se le plantean dos tareas grandiosas. La primera es educar ese instinto en dimensiones grandiosas, mundiales. Esta tarea puede ser psicológicamente resuelta solo mediante la inmensa ampliación del medio social. Debemos romper los muros de la casa en nombre de la clase, los muros de la clase en nombre de la escuela, los muros de la escuela en nombre de la unión de todas las escuelas de la ciudad, hasta llegar a movimientos infantiles que abarquen todo el país, e incluso a un movimiento infantil mundial como el de los pioneros y el de la juventud comunista. Y en estos movimientos, y no solo en ellos, el niño puede aprender a reaccionar a los estímulos más distantes, a establecer un vínculo entre su reacción y un acontecimiento que se produce a miles de kilómetros de distancia, a coordinar y vincular su conducta con la de las enormes masas humanas. Por ejemplo, con el movimiento obrero internacional. La niñez como sujeto que se organiza, que decide, que discute sus problemas, no como una parte tutelada de la sociedad, sino como sujetos de pleno derecho. Y muy ligado a esto, en una de las tantas discusiones que hay que involucran a la niñez hoy, que es la de la baja de la edad de imputabilidad, el punitivismo sobre las infancias, ¿sí? Este afán que tiene no solamente el gobierno facho y derechoso de Milei, sino diferentes gobiernos de resolver el problema de la delincuencia apelando a penas cada vez mayores para las infancias. Vygotsky, discutiendo el problema de la moral, decía, en otras palabras, todo castigo desde el punto de vista psicológico es nocivo y en la escuela de nuestros días no debe tener ninguna cabida. El propio concepto de falta del niño debe significar siempre un defecto de la educación. El delito de un escolar es ante todo un delito de la escuela y a él solo es posible responder eliminando ese defecto en la organización social de la propia escuela. En este sentido, la autogestión en la escuela, la organización de los propios niños son el mejor medio de educación moral en la escuela. Hay que intentar que las formas de esa autogestión no se conviertan en una mera copia de las conductas de los adultos. Y no solo crear el estatuto de la dirección escolar y convocar a los niños regularmente a asambleas generales, realizar elecciones y conservar toda la forma de sociabilidad que los niños adoptan con gusto de los adultos. Significa más bien preocuparse por los vínculos realmente sociales que deben impregnar este medio. Bueno, me parece simplemente dos ejemplos de cómo es el pensamiento de Vygotsky, cómo
a la hora de pensar una psicología científica, no se trata solamente de encontrar respuestas ni en una mirada puramente individual, ni en una mirada puramente biológica, ni en reducir a la mente a un procesador de información, como encontramos hoy con el cognitivismo, sino a pensarlo ligado al lugar que tienen los sujetos sociales, en este caso las niñeces y las infancias, en la sociedad. Me parece que hoy el genocidio que estamos viendo en Gaza sobre la niñez muestra el lugar que otorga el capitalismo a la niñez. No mira hacia el futuro, mira hacia el pasado. La obra de Vygotsky nos muestra la posibilidad de una ciencia psicológica y de una educación y de una pedagogía que mira hacia el futuro, hacia terminar con esa irracionalidad completa a la cual nos somete el capitalismo, y una ciencia puesta en función de imaginar y construir de forma militante una sociedad comunista. Así que esta es la invitación a la cual nos hace Vygotsky con su obra. Esperamos que estos libros sean tomados, leídos y apropiados y sirvan para pensar y repensar y transformar lo que es hoy la educación, la psicología y la escuela. Así que bueno, muchas gracias. Hola, hola. Bueno, el micrófono dijo nada que agregar. No, sí. Bueno, buenas tardes. Como dijo Juan, somos un equipo que, más allá de este libro, que hoy no solo les queremos presentar, sino queremos mostrar, queremos que les llame la atención y que lo compren y que lo lean y que lo estudien. Para nosotros y nosotras tiene además un valor extra, porque es como volver al principio de la historia de cómo nos metimos y cómo conocimos a Vygotsky. Corría el 2001, y no vamos a abrir todo el debate, pero si fue, no fue, que fue el 2001, no fue una revolución, obviamente, como la que vivió Vygotsky y todos los del 17, pero sí tuvo algo que fue lo más parecido a preguntarse ¿qué pasaría si? No qué pasaría si cae una nube tóxica y nos tenemos que transformar en eternautas, sino qué pasaría si tomáramos el destino en nuestras manos. ¿Qué pasaría si nos tuviéramos que hacer cargo? ¿Qué pasaría si tuviéramos la chance de pensar qué educación queremos? ¿Cómo la queremos? ¿Con qué sujetos? ¿Cómo pensar a los niños, a las niñas, a los adolescentes? ¿Cómo pensar nuestro rol? Yo soy maestra, Fede es maestro, Ivy es maestra, los dos compañeros con los que hacemos equipo son psicólogos, y allá por el 2002, después de esas jornadas de diciembre, nos preguntábamos, bueno, no fue, pero ¿y si hay que pensar lo que...? Y ahí nos topamos con Vygotsky. Nos topamos porque lo primero que obviamente nos lo trae es el contexto. Él fue contemporáneo, partícipe a su manera, vivió la Revolución Rusa del 17. Era un joven que estaba preocupado por la construcción de ese primer estado de los trabajadores y las trabajadoras de Rusia. Y llegamos a psicología pedagógica, a otras traducciones. Cuando llegamos a psicología pedagógica nos topamos con que no solo fue contemporáneo de la Revolución Rusa, sino que pensó el problema educativo en la propia Revolución Rusa, que fue parte de construir los programas, las propuestas, de pensar la educación en ese contexto. Después nos topamos con otras cosas de su propia elaboración y de su historia. Prologó esa maravillosa, ese maravilloso relato sobre la Revolución Rusa que fue 10 días que conmovieron al mundo. Hay un prólogo propio de Vygotsky, de esa obra, de John Reed. Después nos encontramos con su historia de brutal censura y tergiversación que hizo el estalinismo.
y nos fuimos metiendo y topando una y otra vez con este autor que nos permite eso, pensar qué es la educación, qué rol tenemos los educadores, qué pasa con quienes educan en distintos momentos. Y este libro, este texto, este manual, va pasando por todas esas etapas que nosotros también pasamos al leerlo y al buscarlo. Hace una definición sobre la educación, hace una definición histórica de la educación, hace una definición de qué sujetos son los que intervienen en la educación, con qué problema nos encontramos, cuál es el rol de quienes educamos. Y además esto, no habla de maestros, no habla de profesores, habla de quienes educan. Y ahí hay también parte de lo que la Revolución Rusa y sus debates aportó al tema educativo, distinguir instrucción de educación, ¿sí? Y así llegamos también a otro rescate histórico que traemos también en los prólogos de este libro, que es el decreto sobre instrucción pública del 18, del Comisariado de Instrucción Pública de la URSS, que comandaron, Lunacharsky, Natalia Krúpskaya, y definiciones que todavía hoy son un debate y por lo cual para nosotros este texto tiene enorme actualidad. El libro empieza así de práctico. Uno va al prólogo de Vygotsky, no al nuestro. Y dice: el presente libro persigue, ante todo, un objetivo de carácter práctico. Y ya nos va marcando para dónde va. Son conclusiones de debates, son conclusiones de experiencia, y en el 2025 podemos decir que son parte de las conclusiones que dejó esa enorme experiencia de la Revolución Rusa en el tema educativo. Decía que el 2001 nos sacudió. En aquel momento se pensó qué pasaría si tomamos las fábricas, de qué se trata la verdadera democracia, qué pasa si salimos a la calle, qué pasa si se cae un gobierno, y también preguntamos qué pasaría con la educación. ¿Sería igual si hay un gobierno de otro tipo, un gobierno de otra clase? ¿Serían igual los edificios? ¿Serían iguales las rutinas? ¿Sería igual lo cotidiano? Bueno, en el decreto de 1918, que fue hace más de 100 años, por ejemplo, se ponen en cuestión cosas tan rutinizadas y tan naturalizadas como los exámenes. Se ponen en cuestión los premios y castigos. Se ponen en cuestión quién decide, quién gobierna la educación. Y eso está problematizado en este y otros textos, y en particular en ese decreto. Y a Vygotsky lo ponemos como parte de ese proceso, pensando en el sentido que decía Juan, no de niños, receptáculos, ¿sí?, de información, sino parte de un proceso, y la educación como un proceso, y la educación como parte de la vida social, en donde cada uno de sus integrantes es parte, es actor, es quien debate, es quien pone en cuestión cómo es, y en quien pone a consideración propuestas, ¿sí?, para ver cómo tiene que funcionar esa educación. Y vuelvo al 2001, ¿y por qué ahora publicar esto? A nosotros tiene un valor también muy importante en el momento en que lo estamos publicando, ¿sí? Traer a colación qué se discutía sobre la educación en el marco de la Revolución Rusa, cuando como un cuco se habla de comunismo de parte de los gobiernos de esta internacional reaccionaria, ¿no? Los Trump, los Milei, no es casual. Queremos también poner este libro y esta producción y esta lectura que hacemos nosotros y nosotras de este libro, porque, insisto, hay otras, pero quisimos trabajar sobre una nueva traducción que hizo Alejandro, muy cuidadosa, que nos hace leer incluso el propio libro desde otros lugares.
nos hizo ver, él con su trabajo, la profundidad también que tenía la obra de Lev Vygotsky en el momento en que estaba ocurriendo y por qué también traerla a este momento, donde está muy en cuestión qué pasa con la educación, donde está muy en cuestión la educación como derecho, donde está muy en cuestión el problema de la ideología y la educación, el problema de quiénes son los sujetos, qué rol tienen los estudiantes y las estudiantes en todo el proceso de la educación. Entonces, es una obra que también queremos valorizar en ese sentido. Hay crisis, hay cuestionamiento de las ideologías, hay un cuestionamiento también de las experiencias más populistas, reformistas, que han dejado un cuestionamiento de la educación muy profundo en cómo está, en su parte más material, en el de financiamiento que tiene, en los resultados que se espera que tenga la educación. Bueno, volver a estos autores y volver a esa experiencia en donde se ponía en cuestión no solo toda la historia de la educación anterior, sino la propia educación que Vygotsky y sus contemporáneos habían recibido como herencia, ¿sí? Es parte también de un método como para pensar qué nos toca a nosotros. Hay un capítulo entero donde Vygotsky para su reflexión y en una de sus lecciones dice, bueno, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué es la educación? Y la define diciendo que hay que tener en cuenta que la educación siempre y en todas partes ha tenido un carácter clasista. Tuvieran o no conciencia de ello sus apóstoles y apologetas. Y en un momento en que nos quieren vender recetas, donde obviamente está cuestionadísimo el trabajo que hacemos maestras, maestros, profesores, educadores, como los responsables máximos de lo que ellos llaman un fracaso, poner de vuelta en cuestión, bueno, ¿quiénes son los que definen qué educación tenemos? ¿Quiénes son los que definen hacia dónde va la educación? ¿Y quiénes deberíamos definirla? Debatiendo democráticamente, en asambleas de la comunidad educativa, en asambleas estudiantiles, en asambleas de docentes, en asambleas no solo dentro de los muros encerrados de la escuela, sino, como decía ahí Vygotsky, con las escuelas de al lado, con las escuelas de toda una comunidad. Pero no solamente pensando el puro y cerrado, la pura y cerrada cuestión educativa, como nos dicen, los chicos no saben leer, y ahí a eso se reduce la crisis educativa. Los chicos no comprenden lo que leen, y ahí se reduce la crisis educativa, sino pensándolo eso como una actividad social que está enmarcado pero profundamente en un momento histórico, en una dinámica social, y donde cada uno de esos actores tiene un rol que jugar si se pone como sujeto de pensar, no solo como cuestionarla, sino como pensar lo que hay que construir hacia adelante, le da una actualidad enorme. Creemos que esta elaboración, la queremos poner a consideración para contrarrestar esas elaboraciones ideológicas que fundamentan un ataque brutal a la educación pública, que fundamentan un ataque brutal a quienes trabajamos como trabajadores y trabajadoras de la educación, a quienes vivimos y transitamos en la educación pública. Creemos que tiene un valor enorme porque si hay algo que se han ocupado los ministerios, los gobiernos, la academia universitaria, los terciarios, todos los institutos de formación docente, es querer separar completamente lo que es nuestra formación como educadores, como futuros educadores, como trabajadores y trabajadoras de la educación del marxismo. Es profunda, es profundo su deseo, su aspiración y su trabajo, el de Vygotsky, de unir el marxismo con el pensamiento pedagógico, con el pensamiento psicológico. Creemos que es un aporte en un momento en donde hay tanta tergiversación y barbarización también del pensamiento científico. Así que
no agregar más, quería contar también el contexto, pero lo hizo muy bien Juan, sino incorporar 2 o 3 cositas al punteo que hiciste, porque es una obra muy interesante, muy vasta, son 19 capítulos, o sea, habla de todo efectivamente Vygotsky, y a lo que aportó Juan, agregar, estamos hablando de principios de 1920, en el marco de un proceso enorme donde las masas fueron por el control de sus propias vidas y no solo cuestionaba las cuestiones más metodológicas, las cuestiones más estructurales de cómo funcionaba la escuela tradicional, sino también se puso en cuestión que en la educación había que cuestionar la cuestión de género, no podía haber educación diferencial para niñas y niños, pero no por una cuestión moral o porque está bien que los chicos y las chicas tengan la misma educación, sino porque en lo profundo de su convicción, en cada una de las cosas que vamos a leer, está esto. ¿Cómo hacen las masas trabajadoras, los niños, las niñas, las mujeres, los jóvenes, en ser sujetos de construir su propio destino? Y no hay manera de pensar la construcción del propio destino, va a decir, dejando afuera una parte. Dejando afuera, en este caso, también a las infancias y también a la juventud. Por eso la pelea va a ser porque sean parte, por pensar en esa igualdad no solo de derecho, sino también de hecho, de que sean parte constructora de esa educación que va a surgir de este nuevo proceso, de este proceso revolucionario, y la educación también como parte de construir esa realidad. Se va a transformar la educación mientras se transforma esa sociedad, y se va a transformar esa sociedad en la medida que esta educación participativa, colaborativa, no discriminatoria, en lo que hoy en día podríamos llamar con participación infantil, ¿sí? Se ponga en marcha. Entonces es muy interesante para pensar en este sentido y preguntarles ¿qué pasaría si nos tuviéramos que hacer cargo? Bueno, creo que hay unas puntas que aportan a pensar, bueno, ¿qué haríamos nosotros? No si fuéramos ministro de Educación, sino si efectivamente tomáramos las escuelas y la educación en nuestras manos, junto a los estudiantes, junto a las familias, para pensar en una transformación radical y absoluta y profunda de esta realidad. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Antes, entiendo que la mayoría de los que estamos acá somos docentes, ¿no? Bueno, hay estudiantes, pero la mayoría somos docentes. Casi. Bueno, no, la idea de la intervención o el aporte de mi parte es poder darle valores más concretos, porque como bien decía Vir, el libro o esta obra sirve para que nosotros lo tomemos como parte de una lucha política de ideas y de pedagogía, ¿no? En ese sentido, yo quería dar algo, o por lo menos mi visión de lo que está sucediendo en estos últimos años. Como decía Vir, hay un contexto de ataque muy brutal hacia la educación como derecho, no solo en la Argentina, sino en países del mundo, y un ataque bastante brutal o una ofensiva en el terreno ideológico y pedagógico, no solo en la Argentina, sino en diferentes países de peso, por ejemplo, como en Estados Unidos, que obviamente acá no vamos a poder desarrollar, pero es importante seguirlo por el ataque y por la respuesta que está habiendo en este terreno. En Argentina hace años que viene cobrando fuerza posiciones que están orientadas por los organismos internacionales, por ONG, cada vez brotan más ONG, empresas privadas ligadas a las nuevas plataformas digitales, incluso medios de comunicación que tienen a diario una ofensiva que quiere montarse sobre la crisis educativa real que hay, digamos, porque la hay, e instalar enfoques que son viejos, que muchas veces son enfoques que vienen de la década del 80, como renovados, y los muestran como los venden como paquetes de salvación. En concreto, esta perspectiva pedagógica e ideológica exacerba
un enfoque completamente individualista del sujeto y de las infancias, y pone mucho hincapié en que la docencia tiene que ser una docencia facilitadora, es decir, que aplique esos paquetes. Borra todo lo que tiene que ver con el contexto social y, por supuesto, que profundiza una concepción totalmente alienante para la docencia porque te separa totalmente de tu trabajo intelectual, y ni que hablar al rol que ubica a los estudiantes. Para darle valores concretos a lo que estoy diciendo, y sobre todo los que están en educación y en los primeros niveles lo van a poder visualizar, hace años en alfabetización se viene con una ofensiva de la conciencia fonológica, se viene una ofensiva en lo que es programas ligados a la fluidez lectora, y estos son enfoques que buscan que, por ejemplo, las infancias repitan palabras y se las evalúe con un cronómetro, y no busca, se separa de que las infancias puedan realmente tener una comprensión con textos con sentido, ¿sí? Busca que sean robots que repitan y los docentes que apliquen esas fórmulas. Eso es lo que está existiendo hoy y lo que se está profundizando, digamos. El debate se da en caliente sobre la ofensiva de estas concepciones pedagógicas. En el terreno de, por ejemplo, lo socioemocional, es una nueva línea de orientación que va en detrimento de la educación sexual integral y que busca que las infancias eduquen, gestionen sus emociones. Esto viene de todo el lenguaje empresarial y cada vez se está instalando en las provincias y en la ciudad de Buenos Aires. Sin ir más lejos, yo cuando entré acá a la Feria del Libro me perdí y me encontré con un TICMAS, que es una plataforma digital no, es una empresa privada de estas que hay ahora, que fomentan las nuevas plataformas educativas, que tiene banca, no solo de medios de comunicación, diariamente hay una columna en Infobae, sino que también tiene bancas de grandes empresas. Hoy había una charla con CEOs de Toyota, digamos, para que nos demos una idea, y tanto el año pasado como este año tienen charlas, por ejemplo, como la alfabetización y las neurociencias, la exitosa experiencia de fluidez lectora de TICMAS en Vicente López, o educación y emprendedurismo. Le dan aire a referentes de la educación como Ana Borzone, que no para de plantear que la concepción de la educación tiene que ser toda esta que dije, pero además plantea juicio penal por mala praxis a la docencia. Es decir, es una referente conocida, es decir, plantea que si los docentes no aplican esta forma de, por ejemplo, alfabetización en primer grado y fracasa, tiene que ir a juicio penal. Entonces, cuando traemos a Vygotsky, es muy loco porque este texto es de hace 100 años atrás y Vygotsky discutía contra la concepción de las infancias como tabula rasa y discutía contra la visión de que el docente sea un facilitador o un mero aplicador de fórmulas o mágicas o manuales o etcétera, ¿no? Entonces, discusiones que parecían superadas, nosotros los podemos retomar desde ahí. Y además dice algo en la página 140, para los que compraron el libro, que dice que el proceso educativo resulta trilateralmente activo. Es activo el alumno, es activo el maestro y es activo el medio social. El proceso educativo constituye un proceso dinámico, activo y dialéctico de combates incesantes entre el hombre y el mundo. O sea, creo que la definición está bastante clara. Para mí hay que pararse desde esta concepción pedagógica, educativa, para batallar con todo contra la ofensiva más de derecha, que nos quiere reducir a meros robots, digamos, y retomar lo que decía Vir, que es la mejor cita que tiene Vygotsky para decir, ojo, que la educación en la escuela escolar tiene un carácter de clase, hay que desenmascararlo, hay que decirlo claramente, y plantear una pedagogía o una educación que esté al servicio de que lo que Vygotsky plantea a lo largo de todo el libro, que es la autoorganización, y de parar, en palabras de Vygotsky, a las infancias
y a las adolescencias en sus propios pies, ¿no? Sobre sus propios pies, digamos. Bueno, hasta ahí y continuamos con Pablo. Es el bloque educativo, Fede. Esta es la misma separación entre psicología y educación. Bueno, primero agradecer a Nico, no sé, no lo veo ahora atrás, debe ser uno de los últimos vigoskianos con una cátedra en el Alicia Moró de Justo que vino con sus estudiantes. Ya vamos a hacer un grupo raro de vigoskianos unidos acá en la ciudad de Buenos Aires. Agradecer a Nico porque venimos dando discusión con las ideas de Vygotsky en diferentes profesorados y Nico aportó un montón, no solo de sus ponencias, sus tesis, invitándonos a la Alicia, y hace que esta discusión pueda trascender también en los profesorados. Y lo raro es haber sacado 2 libros de Vygotsky en los años de Milei. Empezamos, incluso cuando con Juan empezamos a pensar lo de paidología, el libro anterior todavía no había ganado Milei, ganó Milei, sacamos el libro y todos los ataques ideológicos contra los comunistas, contra la agenda progresista, contra los feminismos, se fue profundizando durante estos años y nosotros le sacamos un segundo libro de Vygotsky para seguir discutiendo y profundizando nuestras ideas, nuestros valores socialistas ante tanta sociedad capitalista que en las escuelas se nota cada vez más que quieren imponer reformas educativas al servicio de lo más concentrado del sistema financiero y hacer estudiantes, futuros obreros, alumnos y alumnas, lo más dóciles posibles para un mundo del trabajo completamente precario. Y mientras preparamos esta primera charla, este primer libro de psicología pedagógica, hace pocos días, en una huelga de choferes de colectivos de la UTA, un obrero de la UTA se paró en el medio de un corte y dijo: nadie se salva solo. Desde ya, empujado por el éxito de la serie del Eternauta en Netflix, esa idea de valor colectivo, de que nadie se salva solo, es una idea completamente antimileísta, completamente anticapitalista, en el sentido de volver a refrescar los valores cooperativos, colectivos, de solidaridad, de unidad. Son grandes ideas que se empiezan a debatir en una clase trabajadora que cada vez que empieza a mostrar sus músculos, que empieza a mostrar sus pequeñas luchas ante un gobierno como el de Milei en Argentina, que quiere ir por más a las claras, que quiere realmente intentar asentar una derrota a la clase trabajadora y que cada vez sea la clase capitalista la que más tajada de ganancias saque y los trabajadores y las trabajadoras sean meros esclavos o más esclavos de lo que son aún hoy en este sistema capitalista bajo este gobierno como el de Milei. Entonces esta batalla de ideas y que un obrero de la UTA en plena televisión y con un montón de entrevistas diga que nadie se salva solo, a mí me hacía pensar que en uno de los capítulos de este libro de psicología pedagógica, Vygotsky empieza a discutir cómo una educación en un mundo del trabajo socializado, es decir, una educación en plena revolución, es decir, una educación con las fábricas dirigidas por los propios trabajadores y trabajadoras, una educación donde la economía del propio país es dirigida por un propio gobierno de trabajadores y trabajadoras, una sociedad en transición y en lucha y en tensión hacia la construcción del socialismo y del comunismo. Vygotsky piensa, en el anteúltimo capítulo, si no me equivoco, da una definición sobre el esclarecimiento de una educación laboral en la revolución. Cuando nosotros leamos esto, es más famosa la frase por educación politécnica, es decir, una educación en la revolución que no es que forma a los obreros para decir, bueno, él va a ser metalúrgico, él va a pedalear para Rappi, ella va a trabajar en un comercio, ella va a ser ama de casa. Es decir, no una educación que forme a cada uno para un lugar de la maquinaria capitalista distinto, sino que Vygotsky pensaba que la educación en plena revolución y esa educación politécnica tenía que hacer que la escuela y el mundo de trabajo forme individuos para poder manejar, para poder controlar, para poder potenciar todas las leyes del propio desarrollo de la humanidad. Es decir, para conocer toda la lógica de la producción, para tener una lógica también en relación al ambiente, que Juan también está en otro libro también con la discusión del extractivismo, sacamos ahora de Ediciones IPS, Vygotsky lo dice muy concreto, dice, la escuela
en plena revolución, en forma autoorganizada, con los soviets de la enseñanza que eran como asambleas de escuela, junto con los trabajadores, ligada a la fábrica, que estaba tomada por sus obreros, tiene una riqueza científica e intelectual, incluso para el propio niño, porque el propio niño empieza a formar parte de un proceso de producción socializado y no un niño como quieren ahora para una partecita en la maquinaria del capital o a lo sumo para que salga a pedalear para Pedido Ya o para Rappi. Es decir, esta educación que nos quieren imponer hoy es una educación profundamente mercantilista que lo único que quiere es formar con la educación emocional, con otras reformas educativas en la parte de alfabetización, con las reformas en educación media que sacan todos los contenidos de historia y solo dejan 2 contenidos básicos como el de lengua y matemáticas para tener materias troncales, que es lo único que necesitan hoy los empresarios de alguna manera para formar una mano de obra completamente precaria. Vygotsky está discutiendo hace más de 100 años que la educación puede ser un proceso totalmente creativo, potenciador de la humanidad si está ligado a un mundo del trabajo socializado. Y esa idea de educación politécnica, que Vygotsky explica cómo la psicología del niño puede permitir, bueno, hacer un cambio de cantidad y cualidad, en el sentido de decir que ven en el propio proceso de producción cómo puede en menos tiempo producir más, cómo puede en menos tiempo producir mejor, qué se necesita para la producción en base a las necesidades y no para la ganancia capitalista. El niño, la niña ya se entrelaza con la propia familia obrera y esa experiencia de la propia clase obrera es la más rica que tiene la propia revolución para poder avanzar en una mayor cultura, en un mayor avance científico y en una educación realmente que sea totalmente emancipadora para la humanidad. Después de ese capítulo de educación politécnica, Vygotsky somos con Viri y con Ivi muy fanáticos de los últimos 2 capítulos, pero lean todo el libro, obvio, pero los 2 capítulos últimos son buenísimos, empieza a hablar del rol docente. Y ahí es un lío ese capítulo, porque de ya Vygotsky dice que en este proceso de educación politécnica, en estas asambleas de enseñanza, estos soviets de enseñanza, en esta construcción del socialismo, si el docente no se juega a ser más que docente, es decir, ser partícipe de la construcción colectiva de esa nueva vida y de esa nueva humanidad, que no sea docente. Es brutal ese último capítulo. E incluso dice que para ser realmente docente se necesita dar un paso más y tener esta capacidad creativa y colectiva de no ser el maestro que simplemente da un manual, aunque sean las verdades de la revolución, o un maestro que simplemente sea alguien que aplique lo que le da tal estado o cual otro, sino que pueda recrear creativamente, intelectualmente, en plena revolución, un rol docente que sea emancipador en ese sentido. Y tiene un montón de frases que cuestionan muchísimo el rol docente de ahora, de mero repetidor, de un docente que va y que aplica el manual que te da el gobierno, de un docente que no genera pensamiento crítico, de un docente que no tome a los estudiantes como sujetos de la propia educación, que no les consulte, que no les pregunte, que no debate en común, que no haga asambleas en comunes, y propone al docente en el rol que juega como el germen de una nueva sociedad. Y esos 2 capítulos, tanto de la educación laboral y el esclarecimiento psicológico de la educación laboral como el del rol docente, realmente nos pone en una perspectiva que nosotros hoy, ante un ataque mucho más fuerte a la educación en todo el mundo, Trump hace poco, como decía Ivi, cerró la parte del Ministerio de Educación que otorgaba todas las asistencias sociales a todos los niños y las niñas más pobres de Estados Unidos, y no solo eso, sino que les está haciendo redadas policiales en la puerta de las escuelas para deportar a los hijos y a las hijas de los inmigrantes. Es decir, está en una ofensiva educativa y política muy brutal contra la clase obrera estadounidense, y otros ejemplos que no nos centraron incluso en el prólogo educativo, donde en Italia empiezan a decir que hay que volver a estudiar la Biblia, volver a estudiar el latín. Hay una ofensiva a esta derecha internacional reaccionaria sobre la educación. Nosotros, en este año y medio de gobierno de Milei, sacamos un nuevo libro de Vygotsky porque creemos que esta discusión nos potencia mucho a la militancia cotidiana. Nosotros no podemos ser simplemente docentes que peleemos por salario, que está muy bien, porque el salario va atado a nuestras condiciones de trabajo y una educación completamente precaria, pero no alcanza. No podemos ser docentes que solamente discutamos que el contenido de la educación, el currículum, tenga que ver con las luchas concretas y reales y los intereses y deseos reales de los niños y las niñas. Está bien, pero no alcanza.
no podemos ser solo docentes solidarios con el conjunto de las luchas obreras, sino que tenemos que ser además esos docentes que en las escuelas empecemos a implantar estas ideas socialistas de cooperación, de solidaridad, de unidad, porque realmente pensamos no solo en la lucha contra estos gobiernos, sino que en las escuelas, organizándonos juntos a la comunidad educativa, podemos tener un germen de la resistencia contra estos gobiernos y también avanzar en mayores niveles de conciencia de clase para toda la población. Entonces, este nuevo libro que sacamos junto con la colección de Vygotsky, realmente lo queremos potenciar porque es un momento muy importante para poner nuestras ideas socialistas y quizás en algún momento podamos decir, somos docentes, somos comunistas y qué. E invitarlos este domingo que nuestra compañera Miriam Bregman va a presentar su libro Zurda acá en la Feria del Libro, también acompañarla con todo, porque estamos dando esta batalla de ideas en todas partes donde podemos. Bueno, yo nada más. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Había extractado varias citas que me interesaba retomar de Vygotsky, pero me parece que prefiero hacerlo breve y ustedes ya podrán leerlo. Vygotsky lo dice mucho mejor de lo que pueda decirlo yo, lo organiza mejor. Hay una cosa que, ahora cuando estaba escuchando a los compañeros y a las compañeras, noté en principio y que me llamó la atención, es que Vygotsky llama manual a este libro, y manual para los psicólogos, las psicólogas, tiene una implicancia complicada. El manual diagnóstico y estadístico del DSM es un manual que identifica los padecimientos de las personas y los encasilla de acuerdo a determinados parámetros estadísticos, no científicos, estadísticos, simplemente de mera repetición. Y a mí lo que me interesa particularmente de este libro, y por eso le agradezco a los compañeros cuando yo me incorporé después, cuando estaba ya arrancado el trabajo, le agradezco a Juan también que me convocó para hacer para compartir con él la corrección y el prólogo, es que es un libro que a los psicólogos nos plantea no solo como técnicos, porque si ustedes van a fijarse, se habla mucho de la salud mental, y se ubica a las psicólogas y a los psicólogos como si fueran técnicos, alguien que tiene que ir a reparar la cabeza de una persona. Pero Vygotsky plantea otra cosa que es mucho más interesante, no solamente como un técnico, sino como alguien que reflexiona sobre la psicología, que reflexiona sobre qué es el sujeto humano, que reflexiona sobre las niñeces. Y eso es algo que está perdido en la formación de los psicólogos y las psicólogas. No es necesario que lo recuerde yo, lo verán ustedes con cualquiera que estudie en las distintas facultades de psicología. Se nos forma como técnicos. Y ahí hay algo que se está perdiendo, que se ha perdido, que se pierde la reflexión sobre qué puede aportar un psicólogo, cómo puede pensar el hecho humano, la psicología. La primera reflexión que puede uno pensar leyendo el libro, leyendo a Vygotsky, es que la psicología actual está basada en un individualismo, en tomar al sujeto como un individuo que no tiene relación con otros sujetos, en última instancia que puede ser reducido a un cerebro, en última instancia que puede ser reducido a una estructura lingüística. Podemos hablar del psicoanálisis y de una lectura estructuralista del fenómeno humano, podemos hablar desde la psicología cognitiva y reducir todo a determinados patrones neurológicos, pero que terminan siendo individuales. O un intercambio de datos, lo que hay simplemente en los humanos es un intercambio cognitivo, un intercambio de datos. Por eso tiene tanto auge la inteligencia artificial, porque se quiere reducir lo humano a simplemente un intercambio de datos. Por eso tiene tanto auge la educación emocional. A mí no me interesa lo que vos sientas, me interesa educarte emocionalmente en una serie de parámetros específicos, concretos, con respecto a qué es lo que tenés que sentir. No hay que ir muy lejos, hace unos años ya directamente Facebook puso me gusta, me encanta, me enoja, y ya está, y no pidamos mucho más. Parece que es solamente eso. Parece que la psicología es solamente reaccionar a algo emotivamente, y nada más que eso.
sin poder cuestionarlo, sin poder cuestionar si esa, cómo se está reaccionando o por qué por qué un sujeto está vivenciando de determinada manera determinadas situaciones. Casi diría que la psicología, ahora estamos todos con Nadie se salva solo, está buenísimo, pero hace un mes estábamos todos con adolescencia. Y es muy interesante la serie Adolescencia, porque no habla de adolescentes, no habla en ningún momento de los adolescentes. Es un adolescente que mata a una chica. ¿Ya la vieron? Perdón si spoileé a alguien, perdón, pero empieza casi así, acusado, alguien que supuestamente un niño que ha matado a otra persona, pero no habla de la adolescencia. En todo caso podemos pensar que habla de la sociedad, habla de la masculinidad, habla de los padres que son más o menos parecidos, se muestran dos padres iguales, el padre del niño acusado y el policía, todos productos de una determinada formación en la lógica machista, formación de la violencia, formación del gimnasio, formación del ring, pero no habla de la adolescencia. Entonces, para mí no es menor que se haya reducido toda la psicología a una forma de técnica, porque se borra todo el aspecto social, es decir, del presente, donde las personas, las niñeces se vinculan con otros, se borra lo social, de dónde viene el niño. Y hasta les diría, el libro de Vygotsky supera una discusión se adelanta 100 años, adelanta una discusión que ahora es o todo es salud mental y todo es psiquiatría o todo es antipsiquiatría. Está la psiquiatría normativizante, está la psiquiatría heteronormativa, está la psiquiatría de la normalidad, o por el otro lado tenemos a los que dicen no, la psicología es una ideología, entonces hay que desecharla, no nos vamos a ocupar de eso. Bueno, Vygotsky dice no, nos vamos a ocupar de la psicología, nos vamos a ocupar de la psicología de las niñeces. Y para mí es sumamente importante que podamos ocuparnos de la educación, que los psicólogos nos podamos ocupar de la educación, porque el sistema educativo y el sistema de salud no están alejados, están uno a continuación del otro. El sistema de salud, yo trabajo en salud pública, el sistema de salud interviene cuando fracasa el sistema educativo. ¿Y por qué fracasa el sistema educativo? Porque toma a los niños como si fueran seres que están fallados, y como están fallados y no pueden acceder a los conocimientos que se les imparte, se los manda un psicólogo como para que el psicólogo los adecúe, los amolde y vemos a ver si se pueden integrar mejor a la educación. No quiero agregar mucho más que esto, simplemente voy a retomar porque ya está el libro, Vygotsky dice todo esto que estoy diciendo yo de forma desordenada, lo dice mucho más lindo y con la traducción de Alejandro González queda mucho más poético y legible. Pero voy a retomar una frase que me interesa parafrasear. Vygotsky dice: hay que tener en cuenta que la educación siempre y en todas partes ha tenido un carácter clasista, tuvieran o no conciencia de ello sus apóstoles y apologetas. Sucede que en la sociedad humana la educación es una función social completamente determinada, que se dirige siempre a los intereses de la clase dominante. Acá podríamos, si hacemos un parafraseo, podríamos decir que hay que tener en cuenta que la educación y la labor terapéutica siempre, de todas partes, hasta ahora ha tenido un carácter clasista. Tengamos o no conciencia de esta dominación y estos intereses de la clase dominante. Yo cierro acá, pero me parece que es fundamental que leamos el libro, que lo usemos, que lo debatamos, que podamos incluso pelearnos con Vygotsky, cuando haya que pelearse con Vygotsky, y discutir entre nosotros todo lo que tengamos que discutir. Queríamos abrir un espacio de
preguntas o comentarios, lo que sea. Así que está abierto. Si hay. ¿Entra para el parcial? Por eso les dije que hablen ellos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Alguna intervención? Bueno, me siento ahí. No, primero yo siempre que compartimos alguna actividad, los felicito también por el de Juan, también más cerca. Los felicito por el trabajo que están haciendo de traducción, de edición de los libros de Vygotsky. Yo creo que para integrar un poco acá la materia de psicología educacional me parece que hay muchos problemas en la educación en Argentina. No sé si solo, o no, para mí no solamente por la cuestión del gobierno de Milei, sino por la función, un poco retomando esto del clasismo, la función que tiene la educación en la sociedad capitalista. Y lo que quería acotar, nada más un comentario, es que Psicología Pedagógica para mí es un libro donde Vygotsky, como dicen otros autores, después revisa muchas cosas. Y me parece que lo más complejo es entender que el marxismo o la teoría que lo va construyendo también la construye en distintos momentos de la revolución. Y que a mí lo que yo pensaba en las distintas intervenciones es que por lo menos en ese momento también Lenin mismo lo planteaba, o mismo también Gramsci, cuando piensa en la cuestión del fordismo, ¿no? Como que la educación también tiene que enseñar a trabajar, o tiene que tener esa función como más básica. Donde yo, por ejemplo, que trabajo en una escuela secundaria, veo que hay muchas situaciones de chicos de clase obrera que son una vida muy desorganizada, ¿no? Muy desarmada por la lógica de tanto la explotación de los padres, el trabajo constantemente, no sé bien qué está pasando, pero bueno, una vida muy desorganizada o descompuesta, como se suele decir, ¿no? A veces por la dinámica de la sociedad capitalista. Entonces, a veces algunas cuestiones más sería de la escuela nueva en ese momento, cuestiones más centradas en el niño. Vygotsky también la fue cambiando, y creo que hoy darles alguna estructura, algo más organizado a los niños, estaría bueno, a los niños, a los adolescentes, pero no, y ahí comparto esto del trabajo, que el maestro no tiene que ser solo un reproductor, sino que es pensar esto, qué tipo de educación, qué tipo de sociedad les ofrecemos a los niños o adolescentes. Y creo que la función del maestro, del que enseña, a veces es mostrar, enseñar el concepto que muchos también discuten, que obuchenie, o el concepto de, antes se traducía como aprendizaje, algunos dicen que es enseñanza, ¿no? Vieron que ahora con esto de Buenos Aires aprende, se pone más el foco en el niño, en el que aprende. Pero yo muchas veces en la escuela digo, también hay que enseñar también a esto, a luchar, hay que enseñar. En la escuela en la que estoy no hay centro de estudiantes, hay que organizarlos, hay que también a veces tomar ese lugar que quizás no es solo liberar o dejarlos como que los niños o adolescentes como que se organicen quizás más desde abajo, en ese sentido, diría yo. Un comentario nomás. Gracias, Nico. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Soy Ángel Robles, soy alumno del profe. Sí, a la profesora, usted es profesora, ¿no? La pregunta para usted sería, ¿cuál es el ataque del capitalismo a la educación? Y después le formulo otra pregunta. ¿Cuál sería el ataque? Usted habló del ataque del capitalismo a la educación, ¿no? ¿Cuál sería? Dijo eso. Porque de acuerdo a después le voy a preguntar a usted, que habló del Politécnico, ¿no?
de acuerdo cuando me responda la profesora. No, oí, qué fuerte. Por lo que vos decías, por lo que yo mencioné, primero igual Vygotsky es muy claro en plantear que la educación escolar tiene un carácter de clase, en ese sentido, tiene un carácter de clase capitalista. Es decir, su función original en este sistema, así como lo fue con los anteriores, pero sobre todo en este sistema, es imprimirle un contenido para formar a la futura mano de obra de trabajo. Eso en líneas generales. En particular, actualmente hay una ofensiva en el terreno pedagógico, que es lo que contaba además, porque obviamente que si bien el Estado capitalista quiere que la educación sea algo, después hay lucha incluso al interior de la educación, de la docencia, de los actores que intervenimos, y hay ciertas conquistas, por ejemplo, educación sexual integral u otras. En ese marco de disputa y de lucha, hoy hay una ofensiva aún mayor desde los gobiernos capitalistas, por ejemplo, en buscar reducir a la docencia en meros aplicadores, en este caso en la alfabetización de paquetes de cómo se tiene que alfabetizar, y por ejemplo, lo socioemocional, que se busca que los estudiantes gestionen sus emociones de forma individual con la ayuda de los docentes, pero de forma individual. Si te sentís triste, lo manejás, hermano, digamos, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos. Hay otros ataques, pero esto en líneas generales. Sí, bueno, muchas gracias, me quedó claro. Con el tema del Politécnico, ¿no?, que me habló usted, y hablando, ¿no?, de la visión del pensamiento de Vygotsky, yo creo que la educación es un poco capitalista, porque si no, las escuelas industriales, ¿para qué se forman? Usted habló del Politécnico, ¿no? Sí, esto un poco lo que decía Nico antes. O sea, Vygotsky y los revolucionarios en Rusia piensan cómo usar el mayor nivel de tecnología que el capitalismo estaba empezando a dar, o ya estaba finalizando en otros países más desarrollados, no tanto en Rusia, y utilizar esa técnica, pero que no esté para el servicio de las ganancias capitalistas, sino para poder desarrollar realmente la humanidad. En ese sentido, desde ya en Rusia, con las fábricas tomadas, con la dirección del partido bolchevique, en una situación de transición al socialismo con un gobierno de trabajadores, Vygotsky pensaba, bueno, ¿cómo usamos la escuela? O sea, ¿cuál es la relación entre escuela y fábrica? O escuela y campo. Y hace toda una discusión donde primero dice, no pueden estar separadas. Dice, la escuela tiene que ayudar al mundo del trabajo y el mundo del trabajo meterse en la escuela, y en ese sentido en Rusia existían los soviets en ese momento, grandes asambleas de trabajadores, de campesinos, de las familias trabajadoras, que también resolvían estos problemas de la fábrica y los problemas educativos. Es decir, había una dirección desde abajo, por decirlo, de la propia clase obrera. Ahora, el problema es que Politécnica, en la interpretación en Argentina, por ejemplo, durante el peronismo, fue una idea donde el peronismo formó una escuela distinta para cada sector del propio capital. Entonces es como decir vos, bueno, existe una escuela industrial, existe una escuela de comercio, entonces el que va a la escuela de comercio va a servir para atender un kiosco, para atender un mercado, el que está en Campana va a ir a una escuela que lo forme en las primeras cuestiones para ir a un sector de todo el proceso productivo de una automotriz. Es decir, la forma de pensar bajo el capitalismo de la escuela para el mundo del trabajo es o para desarrollarte en una partecita del propio proceso productivo. Acá se llamó en otro momento histórico el toyotismo educativo. No es que yo te enseño a construir todo el auto, a fabricar todo el auto. Yo te enseño a estar en un lugar de ese proceso productivo para la fabricación del propio auto. Ahora, la escuela hoy, más bien, es una gran guardería, un gran depósito de niños y niñas, y cada vez incluso se forma menos para esa clase, para esa mano de obra que se necesita para los lugares que hay
de capitales más fortalecido, por ejemplo, de la industria en todo lo que es el ámbito metropolitano. En la pandemia me acuerdo que el gerente de Toyota dijo: "Ey, no puede ser que no haya chicos con secundario que puedan venir a trabajar a mi fábrica". Primero que era mentira, porque había muchos chicos recibidos el secundario de esa propia zona que tenían las capacidades para ir a trabajar a esa fábrica. Lo que está diciendo el patrón es que quería bajar la cualificación de la mano de obra, quería pibes cada vez más precarios para pagarle menos en sus fábricas. Hoy la educación o la escuela, en los ataques que decía Ibi, más bien te dejan para trabajar en Pedido Ya, en Uber, en un capitalismo de plataforma. Es decir, no hay esa idea y esa necesidad del capital de cualificar una mano de obra capacitada para ciertos niveles de una gran producción, además porque Argentina tiene un capital completamente dependiente del imperialismo, etc. Entonces, Politécnica para Vygotsky no era que cada uno sepa un oficio distinto, sino era intentar que conozca y que aprenda ese estudiante, ese hijo de las familias trabajadoras, el conjunto de las leyes de producción para mejorarlas, para usarlas a su beneficio, etc. Ahí ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pensaba algo de la gente que le gusta el arte. Y que le gusta la pintura, la danza, escribir, qué sé yo. Es el libro que quería sacar Juan de Vygotsky, así que... Bueno, responde la hija. Digo, porque viste, no toda la gente que está para ser obrero. Totalmente, mamá. De hecho, este libro... No sirve para un carajo. Parte de la reflexión que tiene este libro es justamente que la educación no puede ser ni puramente técnica, ni puramente instrumental, sino que el arte, no solo como parte de todo el proceso de la revolución, que fue un gran debate, qué pasaba con el arte, como parte de la vida, como parte de la construcción de la subjetividad, como parte de la expresión en todas sus formas, digamos, que tiene las personas en su sensibilidad, sino que tenía que ser parte del proceso educativo. Pero estaba buena la discusión que plantea sobre la cuestión de la educación y el arte, no como una cuestión, porque incluso hoy en las escuelas, no solo está la escuela artística, sino que está la hora de arte, pero está pensada desde un punto también puramente instrumental. O sea, la hora del arte en primaria es para que el pibe aprenda a hacer líneas rectas, aprenda a hacer líneas curvas, que está muy bien. Hay una parte que tiene que ver con la motricidad fina, etcétera, que que tiene que estar y es parte de nuestro desarrollo de posibilidad, de capacidades y todo lo demás, pero hay una discusión de eso, y no puede ser una incorporación instrumental del arte a la educación, sino que tiene que ver con pensar esta integralidad. Creo que lo de educación politécnica, que también estaba bueno, hay un concepto que es el de integralidad. No prefigurar qué es lo que querés ser y para qué te voy a formar. Porque incluso en una sociedad distinta, como podía ser en la que se estaba construyendo al calor de la Revolución Rusa, pues decimos, no, está bien, no voy a formarte para el trabajo alienado, asalariado, etcétera, del mundo capitalista, pero sí, que es lo que hizo después el estalinismo, prefigurar para qué te formo. Bueno, acá formamos en el máximo nivel de tecnología y todo lo demás, obreros, metalúrgicos, acá contadores, acá... Bueno, no, el problema de la Politecnia tenía que ver justamente con esto, con la integralidad y no prefigurar para qué estaba predestinado cada uno. Y en eso el arte desde ya, es parte de la conformación y de la formación de la personalidad, de la subjetividad y de las distintas, que ahora podríamos decir, inteligencias y capacidades a las que la humanidad tiene derecho. No solo puede, sino tiene derecho a acceder. No, y para agregar también, Vygotsky está discutiendo un tema sin nombrarlo, pero es el tema de la alienación. Esta idea de la multilateralidad, de romper con una formación unilateral, esto que decía recién Vir, que nos forman exactamente para una cosa y nada más, que escinden
nuestra psicología en emociones por un lado, en razón por otra, en atención por otra. Vygotsky lo cuestiona constantemente y cuestiona las formas en las cuales, por ejemplo, la ciencia se separa de la creación artística. Hay un textito muy chiquitito de Vygotsky que creo que se llama la imaginación en la infancia, donde Vygotsky discute de forma muy sintética por qué la creatividad artística y la creatividad científica tienen que entenderse como parte de un único y mismo proceso. Y acá en psicología pedagógica constantemente está mostrando cómo los sentimientos, las emociones tienen todo que ver con el desarrollo del pensamiento, por ejemplo, y cómo de lo que se trata es buscar nuevas formas de impulsar y de liberar esa creatividad en todo sentido, ¿sí? Entonces, el libro tiene esta reflexión sobre la alienación muy implícita, y una cuestión que quería nombrar al principio y aprovecho ahora para nombrarla, que es muy actual, que tiene que ver con la inteligencia artificial, con la tecnología, con las redes, y tiene que ver con esta idea de los dueños de la inteligencia artificial, los dueños de las redes. Elon Musk, por ejemplo, los neoreaccionarios de Silicon Valley, que están pensando que la humanidad no tiene ningún tipo de futuro, están pensando en que la tecnología va a constituir una nueva especie, que la inteligencia artificial va a superar a la humanidad, y de lo que se trata es más bien de superar dentro del capitalismo a la humanidad porque ya no tiene sentido, o de irse a Marte porque la destrucción del planeta que están logrando van a ser un planeta inservible. Y hay una reflexión de fondo donde la burguesía está muy a la ofensiva, que es la discusión sobre el transhumanismo. ¿Sí? Esta idea de los neoreaccionarios, como Elon Musk y compañía, o de los dueños de Google, Raymond Kurzweil y otros más, de que simplemente con esta tecnología que nos ofrecen y con estas redes de inteligencia artificial vamos a pasar a una nueva singularidad y otro nuevo tipo de especie. ¿Sí? En manos de los capitalistas, esta reflexión es una utopía reaccionaria. ¿Sí? Primero, que es para unos pocos, y segundo, que no es un enriquecimiento de la especie humana, es un empobrecimiento constante. Pero los socialistas revolucionarios, los comunistas, Trotsky y el propio Vygotsky pensaban en las posibilidades que se abren para el ser humano en otro sistema social no alienado y no alienante, y por fuera de las relaciones de explotación y de opresión capitalistas, y cómo la escuela puede ser una instancia en las cuales la humanidad, no solamente la niñez, sino todas y todos, podamos tomar en nuestras manos nuestra propia psicología, nuestra propia vida, y transformarla en un hecho creativo, no solo a nivel científico, sino a nivel artístico también. Entonces, el libro de Vygotsky, como varios de otros libros de Vygotsky publicados, termina con una frase de Trotsky que alude a la posibilidad de tomar en nuestras manos nuestra propia relación con la naturaleza y nuestra propia relación con nuestra naturaleza humana también. Y eso es muy interesante, porque es contraponerle a estas utopías reaccionarias de la burguesía que manejan hoy, estamos viendo lo que hacen con las redes sociales, lo que hacen con nuestra comunicación, contraponer de la posibilidad de utilizar la tecnología, de utilizar la cultura de una forma emancipada y liberada, de conquistar el tiempo para la creatividad, para el arte, para el ocio, para la ciencia, y de esa manera trascender y abrir posibilidades que están abiertas, pero parecen clausuradas, para la propia especie. El camino para eso, el que propone Vygotsky y el que propone Trotsky también, es el de terminar con este sistema social alienante. Entonces la discusión de transhumanismo acá aparece fuertemente, pero desde una perspectiva anticapitalista y socialista y revolucionaria, y resulta muy interesante para mostrar cómo esa misma reflexión puede estar planteada en términos progresivos y en términos emancipadores. Así que me parece que eso es un aspecto que tiene el libro y tiene Vygotsky en general,
que resulta sumamente interesante hoy y con plena actualidad. Bueno, y vamos a terminar. Esperamos que esta reflexión siga, que se pueda leer el libro y que dé lugar a muchos debates. Así que, bueno, esperamos que haya servido para esto y muchas gracias por venir. Gracias.